Estamos muy agradecidos de estar en esta preciosa mañana con todos ustedes y con todas las personas que nos acompañan y nos siguen a través de esta transmisión. Amén. Quiero saber si me escuchan bien allá al fondo. ¿Bien? Muy bien. Quiero compartir un tema. Es muy importante que podamos abordar este tema que voy a compartir hoy, que creo que el Señor lo ha puesto en mi corazón primeramente y sé que también va a llegar a tu corazón. Amén. Va a llegar a tu corazón. Hoy vamos a hablar el tema, la salvación. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cómo es el tema de hoy? La salvación. La salvación. La salvación es una doctrina dentro del cristianismo. Nosotros como cristianos tenemos doctrinas. Y una doctrina, ¿verdad? Son todos los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Amén? Están escriturados en la palabra de Dios, que tienen una base o fundamento en la palabra de Dios. Muy bien. Quiero invitarte, por favor, como decía mi amada esposa, a que puedas compartir la transmisión. Comparte la transmisión porque sé que va a ser de mucha bendición. En realidad es una serie que voy a compartir, si Dios nos lo permite. Hoy comenzaré hablando de la salvación, pero el próximo domingo hablaremos de la segunda venida de Cristo. Amén. Son temas que los necesitamos. Amén. Amén. Así que, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama el tema? Pregúntale a la persona que está a su lado, al lado de usted. Pregúntele, ¿estás seguro de tu salvación? No, pregúntele, pero seriamente. Hágalo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de la salvación? Si Cristo viniera en este momento, ¿estás seguro de que fuese salvo? Bueno, algunos están seguros, otros como que... Y le comienza a pasar la película de todo lo que hicieron esta semana. Ok, ahí donde usted está, quiero invitarle de manera muy especial a que ponga sus manos al cielo, levante sus manos y vaya conmigo así. Y vamos a poner las pantallas este versículo que es en Juan capítulo 10, versículo 28. Juan y así con tu mano en alto vamos a leer este pasaje. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otra vez. Diga conmigo, con su mano en alto, diga conmigo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Amén. Ahí donde usted está, tome su Biblia, su dispositivo donde tiene la aplicación de su Biblia y diga conmigo, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Por eso creo su palabra, por eso recibo su palabra y por eso vivo su palabra. Amén y amén. La salvación es una serie que voy a compartir. Recuerde, hoy vamos a hablar de la salvación, pero lo vamos a conectar con el siguiente domingo, el cual vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Amén, la segunda venida de Cristo. Quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Qué valor puede tener para una persona que está padeciendo de un cáncer terminal? Ha sido desahuciado por la medicina, por la ciencia. ¿Qué valor puede tener para esta persona en estas circunstancias si tuviese una llamada
y le dijeran, voy para allá con la medicina que te va a curar de esta enfermedad terminal. ¿Qué valor puede tener para esta persona en estas circunstancias y tener la medicina al frente y decidir no tomarla? ¿Qué valor puede tener? Cuéntenme. Sí. ¿Qué valor tiene esa medicina para él? Ok, pero ¿qué valor puede tener? ¿Qué valor tiene el esfuerzo de los médicos? ¿El costo de los medicamentos? ¿Las personas que están a su lado y quieren que él se salve o que ella se salve? Pero que esa persona dice, no me la quiero tomar. ¿Qué valor puede tener lo que está al frente de la oportunidad que tuvo para salvar su vida? ¿Qué valor pudo tener para él? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valor para usted puede tener haber tenido la oportunidad de la salvación de su vida y negar a Cristo y rechazar su muerte y su obra en la cruz del Calvario? Una cosa es la muerte física, que la persona rehusó tomar la salvación de su cuerpo, de su vida físicamente. Pero otra es la oportunidad que se está perdiendo mucha gente en este mundo ahora mismo, de que tienen la oportunidad de escuchar la voz del Señor y perderse en el infierno. ¿De qué le vale haber escuchado, haber ido a una iglesia? ¿De qué le vale que alguien le haya predicado la palabra, las buenas nuevas del evangelio, si nunca lo aceptó? ¿Ya ve lo serio de esta enseñanza de hoy? Amén. No vale de nada vale que hayas estado así de la salvación. De nada vale que hayas estado a 1 milímetro. De nada vale que hayas llegado un segundo tarde. De nada vale, no tiene ningún valor si nunca aceptaste a Cristo. Tú no le podrás decir al Señor en el día del juicio final, no le podrás decir, Señor, pero mi esposa iba a la iglesia, ella oraba por mí, mi esposo iba a la iglesia, mis hijos me hablaban de la palabra. La salvación es personal. Y hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Amén. De cuán es importante la salvación y hablar de este tema. Porque tú no te vas a salvar. Hay versículos que hablan y son reales, tienen un poder. Porque dice la palabra, decía mi esposa, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Esta es la oportunidad. Cuando el evangelio llega a una persona, es la oportunidad para que todos en casa sean salvos. Pero la responsabilidad es personal, de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando de la salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Según el diccionario, salvación quiere decir liberación de un estado de gravedad o de peligro. Quiere decir salir de una amenaza o de una situación difícil o de riesgo. Repito, liberación quiere decir, salvación quiere decir liberación de un estado de gravedad o peligro. Es salir de una amenaza o de una situación difícil o de riesgo. Es colocar a alguien o a una persona en una zona donde no hay riesgos, en una zona segura. Amén. Eso es salvación. Si salvación es liberar a alguien de un riesgo, de algo que va en contra, que puede poner en riesgo su vida, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? ¿Qué riesgo corríamos? ¿Qué peligro teníamos? Vamos a descubrirlo en esta mañana, vamos a compartirlo. Si alguien te preguntara hoy, ¿tú por qué vas a la iglesia? Bueno, voy a la iglesia porque me gustan las alabanzas. ¿Eso qué quiere decir? Voy a la iglesia porque me gusta la predicación. El pastor se demora un poquito, pero bueno. Voy a la iglesia porque me gustan las danzas. Hay unas niñas
que tiene una sincronización impresionante, porque me gustan las luces, porque para no estar aburrido en la casa un domingo a esta hora. O la verdad, voy a la iglesia obligado. ¿Cómo? O por tradición, porque hay que ir. Hoy es mi deber, la tarea que me ha dado el Espíritu Santo es hablarte seriamente de lo que significa la salvación, de tu vida, de tu vida. Amén. La salvación de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué nos salvó Jesús? Vamos a ver de qué nos ha salvado Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Pedirle al equipo que nos ayude, por favor, rápidamente. Pedirle a mi querido equipo que esté bien rapidito con las citas bíblicas, por favor. Si te puedes casi que adelantar, maravilloso. Dice el profeta acerca de Jesús y le está diciendo a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo primero que Jesús vino a hacer a esta tierra es salvarte a ti y a mí. ¿De qué? De mis pecados. Hablando de pecado, salvarnos del pecado, ¿qué pasa con el pecado? ¿Cómo el Señor nos salva del pecado? ¿Para qué? El pecado tiene que ver con errar al blanco. Esa es la traducción literal. Pecado es errar al blanco, salirme del camino. Y el pecado es toda aquella transgresión que me separa o va en contra de Dios. Todo lo que va en contra o me separa de Dios, perdón, es ¿qué? Pecado. Todo. Hoy en día la sociedad le coloca una escalafón a los pecados. Pregunto, estamos en una sociedad donde tiene un filtro y puede decir, bueno, usted sabe que una mentira piadosa no le hace mal a nadie. Y calificamos ciertos pecados como muy pequeños delante de la sociedad, pero delante de Dios el pecado tiene el mismo tamaño. Un mentiroso es un pecador igual que un asesino. Te puede decir, pastor, pero de pronto la mentira que dijo esa persona no le hizo mal a nadie. No le hizo mal a otro. Pero la mentira, ¿qué es lo que hablamos del significado de pecado? Pecado es ¿qué? Todo lo que ¿qué? Lo que va en contra a Dios. Y la mentira no es de Dios, va en contra de Dios. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y todo el que dice mentira se hace hijo de Satanás, porque Satanás es mentiroso desde el principio. La Biblia dice que ningún mentiroso entrará. Pastor, mire, la verdad, yo solamente me emborracho una vez al año, pastor. Una sola vez, pastor. Y eso lo hago solo en mi casa. Nadie sabe, yo me encierro, nadie lo sabe, pero estás pecando contra Dios. El pecado no es si te vio la gente o no te vio, si dañó el uno al otro. El pecado te separa de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado en Romanos, dice la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora, si Dios me viene a salvar del pecado, me está salvando también ¿de qué? De la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vaya conmigo, por favor. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La consecuencia de pecar
Y pecado va desde qué? Pecado es todo lo que te separa, lo que te aparta, lo que va en contra de Dios y sus designios, en contra de su voluntad. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Ahora, no todo es pecado, pastor, entonces todo es pecado. No, no, no todo es pecado. Sin embargo, yo quiero en esta mañana que usted pueda comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros. Yo no tengo que serle fiel a mi esposa porque mi esposa esté viendo mi celular o no. Tengo que serle fiel a mi esposa no porque ella esté o no esté conmigo, o que tenga una cámara, ¿verdad?, conmigo, o haya contratado a un detective privado para saber dónde estoy. El pecado es cuando yo cometo algo, caigo en algo que desagrada a Dios, que va en contra de Dios y su voluntad, en contra de su palabra. En ese momento estoy pecando y en ese momento, si yo no me arrepiento de ese pecado, a través de la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados. No hay nada, no hay ninguna obra. Ahorita en Semana Santa, ya estamos cerca de Semana Santa. Y usted va a ver la cantidad de penitencias que hace la gente para alcanzar la gracia, el perdón de sus pecados. No hay ninguna penitencia. No hay ningún acto, no hay ningún sacrificio que lo pueda hacer libre, que lo pueda exonerar de la culpa del pecado. Lo único que lo puede a usted hacer libre y lavarle sus pecados es la sangre de Cristo. Dice la Biblia que por la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados. Amén. ¿Qué es la salvación? En primer lugar, Cristo Jesús vino a salvarme de mis pecados. Porque por mis pecados, todo, por tu pecado, por mi pecado, ya yo era condenado a ir al infierno. Dice la palabra, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿A qué se refiere en este contexto la muerte? El versículo anterior dice Jesús en la palabra que Él viene a darnos vida, vida eterna. Lo contrario de vida eterna es muerte eterna. El martes de esta semana que pasó, yo recibí una noticia un poco triste, dolorosa, de que el domingo anterior habían asesinado a una persona. De hecho, salió en las noticias aquí en Cartagena. Me dio muchísimo dolor en mi corazón. De hecho, recordar eso me da mucho dolor. Esa persona que falleció, que asesinaron, estuvo aquí en este lugar. Él fue el encargado de hacer la estructura para este techo. Y yo le predicaba la palabra. No voy a decir su nombre. Y le decía tantas veces, mira, qué bueno que hayas venido a la iglesia, al menos a hacer este trabajo. Pero Dios no solamente quiere que vengas a hacer un trabajo esporádico en su casa, sino que vengas y entres en su casa y te puedas entregar a Cristo. Y él me decía, no, sí, pastor, sí. Y yo algún día lo sorprendo con la visita, algún día lo visito. Sin saber que no llegó el día, hermano. La muerte lo sorprendió cuando menos lo esperaba. Lo asesinaron de 8 tiros. Me dio un dolor profundo en mi corazón. Estuvo así de cerca. Tuvo la oportunidad de ser salvo. Si no se entregó a Cristo Jesús, no hay seguridad de salvación. Pastor, yo voy a la iglesia casi todos los domingos. Eso no es seguridad de salvación.
Venir a la iglesia tampoco es la garantía de tu salvación. La salvación tiene que ver con ser hijos de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo el Señor hace esa obra? Dice la palabra del Señor. Desde Génesis se habla de la obra de Cristo. Los profetas hablaron de Él. Los profetas profetizaron de que Cristo vendría, de que el Salvador vendría a esta tierra a salvarnos de nuestros pecados. Tú te lees desde Génesis está, pero todos los profetas. Tú puedes leer Salmos. Tú puedes leer todos los profetas mayores y menores y todos profetizan algo acerca de la venida de Cristo, del tiempo de redención para el pueblo de Dios. Y la palabra del Señor nos habla de que todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, tiene cumplimiento. Él nació en el día que tenía que nacer. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre, siendo Dios. Lo leíamos el domingo anterior. No estimó el ser igual a Dios, o creo que fue el martes. Bueno, uno de estos servicios compartí, creo que fue el domingo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Qué impresionante. Jesús se hizo hombre hasta la cruz del Calvario y murió para salvarnos, número uno, de nuestros pecados. Ningún valor tendrá para usted todo el sacrificio que Jesús hizo si alguno de los que está aquí se pierde. No sé si me hago entender. De nada vale para usted o para usted no, para la persona que oye y no acepta a Cristo en su corazón. ¿Qué es aceptar a Cristo? Voy suave, vamos a ir un poquito despacio. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en Él, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos un poquitico despacio. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Ahora, no me responda a lo que usted cree, no me responda a lo que usted ha escuchado. ¿Qué dice la palabra de quiénes son los hijos de Dios? ¿Ah? Pero si yo tengo muchos amigos que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de si somos hijos o no somos hijos? ¿Ah? Todos somos hijos. Todos somos hijos. Mira que aquí también hay personas que piensan diferente a algunos de ustedes. Dice claro, todos somos hijos de Dios, pero somos llamados solo que creemos y seguimos la palabra de Dios, porque la hemos recibido. Vaya conmigo a Juan. Dice la palabra del Señor antes de llegar a Juan, para no desviarme del mensaje. Dice la palabra, recuerda este versículo, a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino. Póngalo, Juan 1:11. Iba a leer otro verso, pero vamos a leer ese. A lo suyo, no a los suyos. Está hablando de lo suyo. A lo suyo vino. ¿A qué vino Él? ¿A qué vino Él? ¿Ah? Él vino a una misión. Él vino a hacer un trabajo especial. Él vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué vino a salvar al Señor? ¿Qué obra de redención vino a hacer esta tierra? Eso tiene que ver algo contigo. Eso tiene que ver con tu familia. A lo suyo vino, ojo, Él vino a lo suyo, Él vino con una misión a esta tierra. Pero los suyos, ahora sí se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Los suyos que no le recibieron. Ojo, por favor, vamos despacito a explicar esto. Los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? Dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Prefirieron a un preso, prefirieron a un reo llamado, ¿qué? Barrabás. Y lo crucificaron y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Los suyos no le recibieron. Más que. Ese más es pero. Pero a todos los que le recibieron. Nota que hay una condición para ser un hijo de Dios. Todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio esa palabra potestad es palabra poder. Les dio el poder, un derecho legal. Si viene una persona por ahí, cualquier persona, y me dice, pastora, ya ese muchacho que dice que es hijo de usted. Ay, ya viene un muchacho y que es hijo de usted. O sea, cualquier persona puede decir que es hijo de usted y que tiene derecho de herencia. No toda persona que diga que es hija de usted es hijo de usted. No toda persona que cree o se siente hijo de Dios es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios no es necesario solo decirlo, creerlo o sentirnos. A todos los que le recibieron, primera condición para ser un hijo de Dios. Recibirle ¿dónde? En nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 1 dice, no lo busque, solamente anótenlo. Esto es como un estudio, después lo va a tener el tiempo para meditar. Dice la Biblia, he aquí yo estoy, está hablando Jesucristo a través de Juan, el discípulo amado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y me recibe a mí, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. No es el que cree, no es aquel que desde acá afuera, es aquel que le recibe abriéndole la puerta de su corazón y diciéndole, te hago mi Señor y mi Salvador, te recibo en mi corazón. Hay una persona que conozco que me dijo, oiga pastor, qué raro, yo tengo un familiar. Él es muy raro porque él dice que él es un hijo de Dios. Y a él le gustan las alabanzas. De hecho, cuando se emborracha, él dice que le gustan sus alabanzas. Él le dice a su esposa, mija, ponme las alabanzas que voy a beber un ratico aquí con mis amigos. Y él hasta baila las alabanzas bebiendo. O sea, ¿cómo tú crees que Dios? No, yo todavía no entiendo eso, hermano. Pero te puedes sentir un cristiano. Así se puede sentir la gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie, pastor. No mato ni una mosca. Alimento a las moscas, a los mosquitos les presto mi brazo. No le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Nadie puede decir que yo le he hecho un daño. Tú no eres salvo por obras. Somos salvos por la fe. ¿En qué momento somos salvos? Porque por la fe creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Y ese sacrificio tiene valor ahora para mí cuando le abro mi corazón y le acepto como mi Señor, como mi Salvador. Amén.
Jesús estaba en la cruz. Alguien estaba a la derecha y alguien estaba a la izquierda. Dos malhechores. Ellos sí debían estar ahí, pero Jesús no. Al que estaba a un lado le dice: si eres Jesús, ¿por qué no te bajas de ahí? Lo escucha el otro y le dice: mira, crucificados los tres. Y le dice: mira, tú no sabes que tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, pero él nada ha hecho. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, Cristo está aquí. Está escuchando y viendo la actitud de esta persona que tuvo la misma oportunidad del que estaba de este lado. Y en medio de su circunstancia creyó en el Señor. No hizo la oración de fe de pronto como usted y yo la hacemos aquí. Pero el Señor vio la fe de este varón. De un ladrón, de un malhechor, de alguien que estaba a punto de morir. Y en sus últimas dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo: yo sé que tú eres el Señor. Sé que eres el que estaba prometido que nos venía a salvar. Sálvame. Y el Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los dos tuvieron la oportunidad. Dice la palabra que cuando venga el Hijo de Dios en su segunda venida, estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Nos habla de que no importa cuán cerca hayas estado de Dios, si no eres salvo, no podrás estar con Jesús por la eternidad. Dice la palabra que Él vino para salvarnos del pecado. Y si nos salva del pecado, nos salva de la muerte. Porque si el Señor se encarga de mis pecados, ya no tengo que morir. Ojo, en la segunda muerte. Dicen por ahí que, y eso me gustó muchísimo, el que muere una vez, diga conmigo, muere dos veces. Pero el que muere dos veces, muere una vez. Muy raro ya sonar. Otra vez, diga conmigo, el que muere una vez, muere dos veces. Y el que muere dos veces, muere una vez. Te lo voy a explicar de esta manera. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú mueres sin Cristo, no, tú no, otra persona, cuando muere sin Cristo, escúchame, va a volver a morir, pero algo que se llama la muerte eterna. Pero el que murió dos veces, ¿de qué manera? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y estaba hablando de la clase de vida que debíamos tener con Cristo. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He muerto al pecado. Usted me ve aquí, pero he muerto al pecado, decía el apóstol Pablo. Si usted está aquí, murió al pecado, como dice el apóstol Pablo, cuando usted muera, cuando usted parta de este mundo, usted no va a resucitar para una muerte eterna, sino para vida eterna en Cristo Jesús. Pero si usted en esta vida nunca murió al pecado, nunca tuvo un encuentro con Dios, volverás a morir, lo que se llama la segunda muerte, para una muerte y condenación eterna. Aquí está en juego tu eternidad. Aquí está en juego tu eternidad. Lo que tú vives aquí y yo, lo que vivimos aquí en esta tierra, lo que vivimos en esta tierra es tan pequeño relacionado con la eternidad. Amén. Diga conmigo, el que nace
una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una sola vez. Usted tiene que nacer de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo podré nacer de nuevo siendo ya un hombre? ¿Cómo podré entrar por el vientre de mi madre nuevamente? Es imposible. Y Jesús le dice, tú siendo un hombre docto, un doctor en la ley, y no sabes qué significa eso. El que no naciere del agua y del espíritu. Ojo, habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento, iglesia. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? Todavía los veo como inseguros, Dios mío. Parece que no hice bien la explicación. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Qué condición dice la palabra para ser hijo de Dios? Haberle recibido, ¿en qué? En nuestro corazón. Haberle recibido, le abro mi corazón, como dice Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Le abro mi corazón al Señor, le invito a que Él entra a mi corazón, me limpia de mis pecados y se convierte en mi Señor y en mi Salvador. Dice la palabra que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios su Padre lo levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Entonces no todos son salvos, no todos son hijos de Dios. Hay condiciones. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Estás seguro de la salvación? Amén. Ahora, segunda pregunta. Listo. Dejemos por un lado nuestra vida y comencemos a pensar en la vida de alguien más, en mi familia, por ejemplo, tu esposa. Si tu esposa, si hoy viniera el Señor, tu esposa se fuera contigo a vivir una eternidad con Dios, no me respondas, no, eso es algo que solo el Señor lo sabe. Y tu esposa o tu esposo, tu cónyuge, también me quiero referir a tus hijos. Si hoy viniera Cristo, tus hijos todos se fueran con el Señor. No tienes que hacerle, ¿viste? No. Ni tienes que hacerle el codazo santo, ni el pellizquito santo, no. Todos se fueran contigo para una eternidad con Dios. Esto es más serio de lo que nos imaginamos. Esto es muy serio. Esto es muy serio, iglesia. Tengo que hablarte de este tema porque Cristo puede venir en cualquier momento. Dice la palabra que nadie sabe la hora, nadie lo sabe y tenemos que estar preparados. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes, 10 que estaban esperando al esposo. Y habían unas que eran insensatas y otras que eran prudentes. Unas de ellas guardaron el aceite y otras no hicieron provisión del aceite. Y las que no hicieron provisión dijeron, ¿por qué no me prestan un poquito del aceite de ustedes? Y las prudentes dijeron, mira, si le prestamos los de nosotros, ni ustedes ni nosotros. Y un día llegó el esposo, cuando menos se lo esperaban. Y dice la canción, y las que estaban apercibidas se fueron con él. Un día el esposo viene por su iglesia, que es su novia. Y solo el que tenga aceite, el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Dice Romanos y Corintios que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios, de nuestra herencia como hijos. Aquí una persona puede venir y decir que es hijo de usted. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué le podrá decir usted? Un momentico. Usted puede decir que es mi hijo. En primer lugar, ni lo conozco. Segundo lugar, vamos a un laboratorio que se llama y hagámonos una prueba de ADN. Listo, la prueba sale negativa. Pero yo soy su hijo, yo quiero ser su hijo.
Yo te puedo adoptar si quieres, pero déjame pensarlo. Pero hijo mío, legítimo, de mi sangre no eres. El pecado nos destituyó, el pecado nos separó de Dios. Pero quien nos adoptó como su hijo es Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús es el puente. Jesús me reconcilió con el Padre. Sin Cristo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos. Pero Jesús es el puente, es la reconciliación. Ningún mediador hay entre Dios y los hombres. No hay un santo que te pueda reconciliar con Dios. No es la Virgen María. Ningún sustento bíblico de que María te conecta con Dios. Pero sí dice la palabra del Señor que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Le guste a alguien o no le guste. Pastor, pero si yo toda mi vida he escuchado que es María la que me lleva al Padre. No es María. No me voy a salir del tema, pero me dan ganas de salirme. Dice la palabra que los discípulos le dijeron, Señor, maestro, allá está tu mamá y tus hermanos. Tu madre y tus hermanos te buscan. Y él estaba predicando la palabra. Y él le dijo, dile, mira lo que dice el Señor. Dice, sabes, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Otro le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Así le dijo uno o una. Más bienaventurado. Recuérdame, mi amor. El que oye mi palabra y la hace. El mismo Jesús quitó la atención de su madre aquí en la tierra, de la persona que le prestó el vientre. ¿Cómo una persona terrenal puede ser la madre de alguien eterno? Póngase a pensar, hermano. Póngase a pensar en eso. ¿Cómo una persona que tiene un principio, tuvo un principio, un día de nacimiento, puede ser la madre de alguien que es el alfa y la omega, el principio y el fin? No desconocemos lo que dice la palabra, que ella fue bienaventurada porque cargó en su vientre al Hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que era una persona intachable, que era una persona, ¿verdad? Que era ejemplo. Claro que sí, no desconocemos, no negamos eso. Pero tampoco podemos exaltar a alguien por encima de lo que vino aquí a hacer Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Así que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿es el Señor? ¿Es el qué? ¿Jesucristo es qué? ¿Cómo me pueden decir Señor si no hacen lo que yo les digo? Una persona que es Señor, ojo por favor, es una persona que tiene el control sobre alguien. Él tiene el control sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Él es el Señor de tu vida. Te gobierna su voluntad, te gobierna su palabra. Si no te gobierna su palabra, si no estás bajo de verdad su señorío, tú puedes decirle Señor. Jesús le dijo, ¿cómo me llaman a mí Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, para ser hijo de Dios hay que confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor, pero también creer en Él y ajustar nuestra vida a su señorío, aceptarlo en nuestro corazón. Y solo así podemos tener la seguridad de la salvación. Amén. Okay, deme 10 minuticos más y terminamos. Dice la palabra del Señor que Él nos vino a salvar
de nuestros pecados, ya lo leímos en la palabra, pero también nos vino a salvar de la muerte eterna. Amén. Y en este sentido, no importa cuán cerca estuviste. Yo les he dicho varias veces, gente que dice, pastor, Colombia, ¿se vio el partido de Colombia? Pastor, ese Colombia, eso sí jugaba Colombia y eso. ¿Pero qué ganó? ¿Perdió? No, perdió, pero pastor, jugó, pastor, fue su mejor partido. Pero, sí, perdió, pero pastor, usted se hubiese visto ese partido, eso daban ganas de vérselo. No importa cuán cerca estuviste de la salvación. Lo cerca no garantiza la salvación. Tú no puedes salir de aquí, de este lugar, sin la seguridad de ser salvo en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de la grandeza de la salvación de esta manera. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto es necesario que con diligencia, ¿con qué? Diligencia. Es necesario que ¿qué? Que le ponga ¿qué? Diligencia. ¿Qué tengo que ponerle? Diligencia. ¿A qué le voy a poner diligencia? Y atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pastor, yo no he venido a la iglesia porque es que mi esposo no quiere venir. Muchos esposos dicen, pastor, usted siempre la coge con nosotros los varones. No, vamos a visitar. Pastor, yo no he ido a la iglesia porque mi esposa no quiere ir. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Debo correr de tal manera, cuidar y ser diligente de la salvación tan grande que tengo, que Dios ganó para mí en la cruz del Calvario. En otro tiempo hablamos de si la salvación se pierde o no. O este no es el día para hablar de esto. Necesitaríamos más tiempo del poquito tiempo que tenemos en lo que nos resta del domingo, este domingo. Pero si dice la palabra, se cree que Hebreos lo escribió Pablo. Se cree. Por la forma en que lo escribe. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Diga conmigo, la salvación es el regalo más grande que puedo tener. La salvación, diga conmigo, está por encima de la sanidad, está por encima de una restauración, está por encima de una bendición material, está por encima de cualquier cosa aquí en la tierra. La salvación es el regalo más grande que Dios me ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Hermano, la salvación es lo más grande que tenemos. Hermano, si usted tiene una casa, si usted no tiene una casa, eso no es lo peor que le ha podido pasar a usted. Pastor, acabé de perder un familiar. No saben por lo que estoy pasando. Eso no es lo peor que te ha pasado. Pastor, me despidieron. Eso no es lo peor que te ha pasado. Pastor, estoy enfermo. Eso no es lo peor que te ha pasado. Lo peor que le puede pasar a alguien es haber tenido la oportunidad para ser salvo y la perdió. Por eso hay que ocuparnos de la salvación. Y a veces estamos más ocupados en producir para algo aquí en la tierra que ocuparnos en nuestra eternidad.
Yo sé que el mensaje de hoy no despierta muchos amenes, no despierta gritos de júbilo. Eso yo estoy preparado para hoy. Pero al menos te voy a sacar de ese sitio de confort en el cual estás sintiendo, o el enemigo haciéndote sentir que todo está bien. Sabes, en la eternidad, en el mundo espiritual, hay dos que quieren estar contigo para siempre. Ojo a esto, por favor. Dios quiere estar contigo para siempre. Dice Jesús, el Hijo de Dios, dice: yo me voy a ir, pero voy a preparar morada para ustedes. Me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Cuando tú le dices a alguien: oye, mira, cuando quieras venir a Cartagena, mira, no te preocupes, yo te doy hasta mi habitación, es más, ya te voy a preparar algo para ti. Eso es lo que está haciendo Jesús. Hay una morada que la está haciendo a tu nombre, que Él mismo está fiscalizando eso. Yo mismo, no dijo: voy a mandar a un ángel, yo prepararé morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él quiere que estemos con Él en la eternidad. Amén. Espera un momentico, ahora sigue aplaudiendo, espera un momentico. Pero hay otro que también quiere que estés con Él. Y está haciendo, no va a hacer, está haciendo todo lo posible como un león rugiente para devorar. Escúcheme por favor, no solamente el enemigo va a hacer, ya está haciendo, pero tenemos que entender, dice la Biblia, no descuidamos, no podemos desconocer, ignorar sus maquinaciones. Una maquinación es un plan orquestado, diseñado. Y Él ha estado tratando de que usted desconozca, de que usted ignore. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, revelación. Ay, Dios mío. Si alguien parte de esta tierra, si alguien muere sin Cristo, pudo haber dado todo su dinero a los pobres, pudo haber hecho fundaciones para ancianos, pudo haber hecho fundaciones para niños, pudo haber sido el filántropo más grande del mundo, pudo haber dado sus riquezas a diferentes estudios para adelantos de la medicina, para descubrimientos de medicinas contra el SIDA, contra el cáncer, contra tantas cosas. Pudo haber hecho todas las obras más lindas, pero ninguna de estas cosas garantizan la salvación de esta persona. Solo la garantía es que esa persona haya sido lavada con la sangre de Cristo, y a través de su sangre él haya recibido el perdón de sus pecados y tenga a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. A través de la fe, esa persona es salva. Amén. Entonces yo debo cuidar esta salvación porque es algo grande. Debo cuidarla por encima de lo que cuido el carro, los que tienen carro. Por encima de lo que cuidas la moto. Por encima de lo que cuidas la cadena, las argollas, los zapatos. Por encima de las posesiones materiales que podamos tener. Hay gente que cuida más eso. Dice la palabra del Señor, Jesús le dice a sus discípulos: tengan cuidado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces estamos más ocupados en producir que la gente muchas veces descuida y deja atrás lo más grande, que es la salvación en Cristo Jesús, su vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual?
Posiblemente estás mejor en tu salud. Has mejorado tu salud, pero has mejorado tu salud espiritual. Posiblemente ha mejorado tu situación financiera, pero ha mejorado también tu salud espiritual. No descuides tu comunión con Dios, no descuides tu tiempo de oración. Recuerda que esto es una lucha por nuestra vida, por nuestra alma. Tanto Dios quiere ganarnos para Él como Satanás quiere ganarnos para Él. Ahora, si tú te vas con Cristo, estarás con Él para toda la eternidad. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Capítulo 20, versículo 1 al 15, versículo del 11 al 15. Es el último versículo que les compartí en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ojo, iglesia, por favor, iglesia, todos, desde los que están allá a último hasta los que están acá adelante. Escúchenme bien, por favor, este verso, estos versículos. Quien escribió Apocalipsis, que también es el libro de Revelación, fue Juan, pero quien habla ahí es Cristo Jesús. Es un mensaje de Cristo Jesús. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ojo, mira, ojo por esto, ojo con esto. Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente verso. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? ¿El libro de qué? Diga conmigo, hay un libro en los cielos. Hay un libro en los cielos. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En ese libro se está escribiendo de usted. Versículo 14. Y la muerte y el Hades, en otra versión, no dice Hades, sino el infierno. Y la muerte y el Hades, o el infierno, fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es, ¿qué muerte? La segunda muerte. Por eso el que nace dos veces muere una sola vez. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue que lanzado al lago de fuego. ¿Ya vio lo delicado que es este tema? ¿Ya vio lo que le espera a una persona que no esté su nombre escrito en el libro de la vida? Con amor, toque a la persona que está a su lado. Si tiene confianza, hágale así. ¿Ya vistes? ¿Cómo está tu vida? Suave, suave, por favor, por favor. No se aprovechen de esto, por favor. No se aprovechen de las circunstancias. Eso es lo que yo he tratado de decirte, mi amor. Que tú le puedes decir, papá, a tus hijos: hijo, esto es lo que yo he tratado de decirte. Quiero que vivas con Cristo toda la eternidad. Hay una historia que no es una parábola, ojo. No es una parábola, y es la historia del rico y Lázaro. No Lázaro el que murió y estuvo 4 días y que ya es día, no. Otro Lázaro. El que comía a la mesa y se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, eso no es una parábola, ojo con esto. Y cuando el rico fue lanzado, ¿verdad? Todos los dos partieron, murieron. Pero Lázaro fue al seno de Abraham. Pero también dicen que el rico fue a un lugar de tormento. ¿Fue a un lugar de qué? De tormento. Y había un abismo que separaba al uno del otro.
Nadie que va al infierno podrá, después de que esté en el infierno, pedir una oportunidad más. Este hombre le pidió una oportunidad y le decía, mira, déjame volver y al menos decirle a mi familia que es verdad, que esto es verdad, que el infierno existe, que el tormento existe. ¿Y qué le dijo? Y Jesús le dice, mira, entonces envía a alguien. A los profetas tienen, pero no quieren oír. De hecho, si alguien resucitara y les dijera, tampoco van a creer. Eso es lo que está pasando en este tiempo, no en la iglesia, pero sí en este mundo. Están escuchando el mensaje de la salvación y muchos no creen en esto, pero hay un lago que arde, que no fue diseñado para ti ni para mí, fue diseñado para Satanás y sus demonios. Eso lo dice la palabra. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lugar que no fue diseñado para nosotros. Él está preparando morada. Eso es un diseño para nosotros. Pero la paga del pecado es la muerte eterna. Esa segunda muerte es una muerte espiritual. Es un lugar en la eternidad alejado de Dios. No podemos jugar a ser cristianos. No se trata de eso, hermano. Se trata de si eres o no eres. Hay gente que es cristiano los domingos, de domingo en domingo. O sea que de los 350 y pico, de los 365 o 64 días, 52 son cristianos. Y eso sí viene todos los domingos. Hay más versículos, pero vamos a dejar hasta allí. Juan 14, no lo busquen, pero para que solamente lo coloquen. Juan 14, 2 y 3. Dice la palabra, yo voy a preparar morada. Él está preparando una morada para mí. Pastor, yo ni siquiera tengo una casa a mi nombre, aquí en que no te preocupes. Él está haciendo una casa para ti en la cual vas a vivir por la eternidad con Él. Y si la tienes aquí en la tierra, gloria a Dios también. Por eso dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. Hay gente que está tan enfocada aquí en la tierra, tan enfocada que pierde el enfoque de la eternidad y comienza a ocuparse de las cosas que menos son importantes. Hermanos, dele más importancia, ocúpese de su salvación, ocúpese con diligencia. ¿Qué cosas me están separando de Dios? ¿Qué cosas me dejarían aquí en la tierra o en el infierno sin Dios? ¿Qué cosas me están apartando? ¿Qué personas me están apartando? ¿Qué cosas he permitido en mi vida? Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermano, hay gente que se puede colar en un transmilenio, que se puede colar y que se puede salvar de ciertas cosas. Ay, nadie me vio. Ay, Dios bendito. Nadie me vio. Gracias a Dios, nadie me vio. El problema es que tú no te puedes pasar toda tu vida así, porque un día vamos a ser juzgados. Y la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si sembraste maldad, eso vas a recoger. Si sembraste pecado, del pecado vas a cosechar muerte eterna. Del pecado no se cosecha vida. Hoy te responsabilizo del mensaje que acabas de escuchar. Hoy como pastor te responsabilizo de tomar la mejor decisión de tu vida, que es seguir a Cristo. Usted no se va a salvar porque me siga a mí. Usted se va a salvar porque siga a Cristo. De hecho, si yo digo una cosa y eso va en contra de la palabra, deséchelo de su vida. Dice el apóstol Pablo, si alguien les enseña otra cosa de las cuales les enseña a ustedes, sáquelo, téngalo como por anatema. Y aún, dice el apóstol Pablo, si yo mismo
termino diciendo otra cosa. Deséchenlo. ¿Cuán ocupado estás de tu salvación? ¿Cuán ocupado estás de tu vida espiritual? Dedícale más tiempo a tu vida espiritual. Dedícale más tiempo a la oración. Dedícale más tiempo a la intercesión, a estar con el Señor, a estar con Dios. Recuerda, esto es una lucha, esto es una guerra espiritual por tu vida. Por la vida de tu esposo, por la vida de tu esposa, por tus hijos, por tu descendencia. Así como Satanás te quiere a ti y a tu familia para que lo acompañes al lago de fuego, Dios envió a su Hijo. Ponte sobre tus pies. Dios envió a su Hijo amado para que estés con Él en la eternidad. Esa es una decisión que hoy tienes la oportunidad de tomarla. Bienvenido, has llegado a Centro Familiar para las Naciones, una casa espiritual para tu familia. Más que 4 paredes, somos una familia. En esta casa conocerás más de Dios, crecerás en tu fe, aprenderás principios bíblicos que te llevarán al éxito, avanzarás en tus sueños hasta hacerlos realidad, un lugar para dar y recibir amor. Tu familia y tu casa serán llevados a un mejor nivel. Recibirás sanidad en todas las áreas de tu vida. Harás nuevas amistades, alcanzarás mejores niveles financieros, disfrutarás de una vida en abundancia. Tú eres importante para Dios y para nosotros. Esta casa es una muestra de su amor. Bienvenido a la familia CFN.